Vamos a continuar lo que Dios nos habló, We're going to continue what God spoke, hablar en estos domingos acerca de la voluntad de Dios para este año. to speak on the will of God for this year. Esta es la segunda parte. This is part 2. Voy a hacer un pequeño repaso para conectarnos I'm going to do a small summary to connect, y luego vamos a entrar en lo que tenemos para hoy. and then we will answer what we have today. Antes de empezar, quiero decirle, Before we start, I want to say, en alguna forma compartimos algo de esto hace un tiempo acá. in some way we shared about this and before. Entonces quiero pedirle que cuando usted escuche la primera cosa que Dios quiere para usted este año, So when you hear the first thing that God wants from you this year, en su voluntad, in His will, no piense, ya lo sé. don't think, oh, I already know so. Una cosa es saber algo One thing is to know y something, otra cosa es vivirlo and another thing is to o que live se it, cumpla en tu vida. or for it to be fulfilled Si in your fuera life. por saber la vida, muchos vivirían diferente. If it's about knowing, many would live differently. Pero es aplicar lo que sabemos. But it's about applying what you La know. sabiduría bíblica consiste en aplicar lo que Dios dice Biblical wisdom is applying what God para says. que sea de bendición para su vida. So it's a blessing for your life. La palabra es la sabiduría excelente de Dios. So the word and the excellent wisdom of Entonces, God. vamos a esta segunda parte de la voluntad de Dios para este año. So this is part 2 of God's will for this year. Quiero comenzar con el Salmo 143. I want to start with Psalms Yo 143:10. los voy a leer todos en español. I'm going to read them all in Los Spanish. que solo hablan inglés, no espere que Daniela lo lea. The English speakers, don't wait for Daniela to read it. Usted lo va a leer acá. You're going to read it on the screen. David estaba en una crisis, David was in a crisis, perseguido para ser muerto, persecuted to be killed. desanimado, He was discouraged. probablemente estaba en depresión, Probably he was depressed. estaba angustiado. He was anguished. Y él oró a esta oración al Señor. And he prayed this prayer to God. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y que tu buen espíritu me guíe en el buen camino. Es la oración que debe ser nuestra todo el tiempo. It's the prayer that we must make all the time. Dijimos el domingo pasado que si David dice enséñame a hacer tu voluntad, We said last Sunday, if David said, teach me how to do your will, significa que no la sabemos hacer. it means that we don't know how to do so. Y es Dios el que nos enseña a hacer su voluntad. And it's God who teaches us how to do his will. Para ser guiados por Él necesitamos conocer su voluntad. To be guided by him, we must know his will. Dijimos el domingo pasado We said last Sunday, claramente, clearly, Dios no guía al mundo. God does not guide the world. Dios guía a los suyos, God guides his own, a los que son de Él. those who belong to him. Entonces David, como alguien de Dios, está diciendo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. So David, as someone who belongs to God, said, Lord, teach me your will. Nuestro mejor ejemplo de hacer la voluntad de Dios es Cristo. The best example of doing God's will is Christ. ¿Se recuerdan en el Getsemaní antes de ir a la cruz? Remember in Gethsemane before he went to the cross? Dice que él estaba postrado orando a Dios, It says that he was knelt down before humanamente God en agonía, and humanely in agony. y le dijo a Dios en oración 3 veces, si puedes hacer que esto pase de mí, He says 3 times to God, if you can make this cup pass from me, pero no se haga lo que yo quiero, but let it not be done what I want, que se haga tu voluntad. but your will be done. Dice que cuando Pablo iba a hacer algo, It says when Paul was going to do le something, decía, yo los voy a ir a visitar, he said, I will go visit them si es la voluntad de Dios. if it is God's will. Que Dios me abra puertas Let God open doors para llevar la palabra. to bring the O sea, word. Pablo oraba por la voluntad de Dios. So Paul prayed for the will of Quiere God. decir que cuando nosotros oramos por lo que oremos, So when we pray for what we pray for, no debemos dejar fuera ese ingrediente. we should not take out that ingredient. Señor, dame Lord, este trabajo, give me this job si es tu voluntad. if it's your will. Antes de entrar en esa relación, Before this relationship, si es tu voluntad. if it's your will. Antes de tomar ese noviazgo, Before going into si relationship, es tu voluntad. if it's your will. Antes de estudiar esa carrera, Before starting this career, si es tu if voluntad, it's your will, para ser guiado por Dios to be guided by y que God, pueda irte bien. and it will go well with you. Mencionamos 4 cosas We mentioned 4 things el domingo pasado y last rápidamente las Sunday, vamos a mencionar. and quickly we'll mention it. Dijimos que la vida de un verdadero cristiano es el deseo continuo de hacer la voluntad de Dios. We said the life of a true Christian is a desire to do God's will continually. Una vida de oración siempre va acompañada de Señor, que sea tu voluntad. A life of prayer, always asking for God's will in everything. Hacer la voluntad de Dios es el estilo de vida para un verdadero cristiano. Doing God's will is the lifestyle for a true Christian. Y la marca de un verdadero cristiano es ocuparse una vida completa en hacer la voluntad de And the Dios. mark of a true Christian is to engage in living a life centered on God's will. Ahora, vamos a entrar entonces en esa segunda parte. Now let's go to part 2. Ahora, quiero decirles anticipadamente, I want to say porque beforehand, sucedió en el primer servicio, because it happened in the first que service, compartimos algo que nunca hemos compartido en nuestra iglesia de la manera que lo vamos a we compartir. shared something that we have never shared before in this manner. Entonces yo sé que para algunos va a ser como un choque. And now for some of you, it's going to be like a shock. Por tantos años de creer algo For so many years believing something equivocadamente. wrongfully. Entonces vamos a enseñarlo con la Biblia. So let's teach it with the word.
Personas al final del servicio me hicieron comentarios. People at the end of the service made comments to Alguien me me. dijo, por tantos años yo creí que era así. Someone told me, for so many years, I thought it was like this. Y yo le dije, también yo. And I said, so did I. Porque creí lo que me enseñaron, I thought what they taught me, pero no escudriñé la Biblia. but I didn't seek it in the Bible. Escuche, ¿cuántos Listen. han leído la Biblia? How many have read the Bible? Ok, aquí hay gente que la ha leído más que yo. There's people who here have read it more than I. La Biblia es un documento histórico. The Bible is a historic document, Entonces se tiene que también estudiar como un documento histórico. so you have to study it as a historical document. ejemplo, For example, Hay científicos, there's scientists, matemáticos, mathematicians que la han leído no para creer en Cristo, who have read it not to believe in para Christ, hacer investigaciones de sus conocimientos. but to do investigations for their Y knowledge. cuando la estudian como un documento histórico, And when they study it as a historical como document, ellos son profesionales, because they are ellos professionals, saben buscar evidencias. they know how to see evidence. Y muchos de ellos al terminar de leerla y estudiarla, And many of them, after studying and reading it, Dios ha usado eso God has used para que that ellos crean en Él. for them to believe in Him. Porque ellos concluyen Because they conclude todas las evidencias que hay en este libro all the evidence in this book de lo que es verdad. of what is truth. Dios es real. God is real. Cristo es verdad. Christ is real. Una de las conversiones fuertes hace un corto tiempo fue un matemático, One of the conversions of this un mathematician, anciano, an old elderly man, eminentemente en la matemática. in the math, Después de analizar la Biblia after analyzing the para Bible sus investigaciones, for his investigation, con tanta evidencia que encontró, he found so much evidence. dijo, es más fácil creer en esto He says it's easier to believe in que en this todas las evidencias de la ciencia than in all the evidence of que science niegan la existencia de Dios. that deny God's Entonces la Biblia es un existence. documento histórico. So the Bible is a historical Entonces document. lo podemos estudiar históricamente. We could study it historically. Significa que debemos ir a la historia de lo que sucedió en aquel tiempo. So we must go to the story of what happened in those times, ¿Por qué sucedió? why it ¿A happened, quién le sucedió? and to whom it O sea, happened. estoy adelantándome al pasaje con el que vamos a concluir hoy. So I'm getting ahead of the passage we O will conclude today with, antes del cierre, más bien dicho. or before we close. Entonces, número uno, So number one, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? how do we know God's will? Ya ustedes lo saben. You already know this. Por medio de la palabra escrita de Dios. Through the written word of La God. Biblia dice que la profecía más The segura, Bible says that the most assured Es la- prophecy o is, sea, yo no necesito que un profeta me diga, I don't need a prophet to tell me, esta es la voluntad de Dios para tu vida. this is God's will for your life. Está escrita en la palabra. No, it's written in the Está word. clara en la palabra. It's clear in the La word. voluntad general, The general la will, voluntad primaria, the primary y will, claro, and of está course, entonces aparte de la voluntad particular. it's the particular will. O sea, usted no va a encontrar que la Biblia dice, vas a vivir en Florida, en Miami, en tal lugar. The Bible does not No. going to say you're going to live in Florida in Pero this te city, da luz, but it will give you the use, te da guianza the guidance para buscar a Dios para saber dónde debes vivir. to seek ¿Me God explico? where you know where you to live. Ahora, entonces la número uno, So number one, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti en este año? what is God's will for your life this year? Yo sé que le va a sonar a algunos, ya me la sé. You know, some of you are going to say, oh, I already Yeah. know. So, see, Saberlo es una cosa, knowing it is one thing, hacerlo es otra. doing it is Entonces, another. ¿cuál es la voluntad de Dios para ti en este año? So what is God's will for you La this primera year? cosa. Number one, Ahí empieza todo. this is where it all La starts. voluntad de Dios para ti en este 2025 God's will for you 2025 es que seas salvo. is for you to be saved. Suena simple, It sounds simple, pero no es tan simple. but it's not so simple. Porque muchos dicen, soy salvo. Many people say, I'm saved. Muchos hablan como cristianos. Many speak as Muchos Christians. oran como cristianos. Many pray as Christians. Pero ¿serán cristianos? But are they Christian? Entonces eso es lo que vamos a tratar con la ayuda del Señor, So that's what we're going to do with God's help, de poder comprender algo más. to understand more. Vamos a leer muchos versículos, voy a ir rápido. I'm going to go very fast. We're going to read many verses. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. 2 Peter 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, la tiene por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. O sea, In other Dios words, no quiere que nadie se pierda. God wants no one to perish. Dios quiere que ustedes se arrepientan. He wants all to repent. O sea, Dios quiere que sea salvo. He wants you to be saved. Por supuesto, Of ustedes course. ya entienden, You already understand. no todo el mundo se va a salvar. Not everyone's going to be saved. Pero los que se van a salvar, But those who will be saved, Dios quiere que se salven. God wants them to be saved. No quiere que perezcan. He doesn't want them to Entonces, perish. ahí comienza la voluntad de Dios. So there God's will Y yo begins. quiero que entiendan esto. And I want you to understand this. No hay otra manera There is no other de way conocer la voluntad de Dios to know God's will si no empieza con la salvación. if it doesn't start with salvation. Si el que no es salvo He who is not saved, puede esperar que Dios le muestre su voluntad. if he can wait to see the will Y of God, no sucede así. and it doesn't happen La like that. salvación es la entrada a la voluntad de Dios. Salvation is the entrance Ese to es el God's will. comienzo It's the beginning De todo el conocimiento de la voluntad de Dios. of the knowledge of God's will.
Todo esto, habían críticos y los hay todavía, There's critics and there still is critics que se burlan de las profecías o de las promesas de Dios. who laugh at prophecies and promises of Hay God. gente que dice, y esos cristianos hablan que el mundo se va a acabar, And those people who say, oh, those Christians who believe the world's going Y to no come ha to an pasado end. nada. And nothing has happened. o que Jesús va a venir Or that Jesus will return. y no ha venido nada, And he hasn't returned. que Dios va a juzgar esta tierra That God's going to judge the earth. y no ha pasado nada. And nothing has happened. Eso es lo que Pedro está diciendo. That's what Peter is saying. Pedro está diciendo, no, Dios no se ha olvidado de eso. He's saying, no, God hasn't forgotten about Es this. que Dios es paciente God is y patient misericordioso. and merciful. Y Él quiere que todos los que tienen que salvarse He wants all that need to be saved, se salven. be Y saved. por eso se está demorando. And that's why he's waiting. No es que no pueda juzgar al It's mundo. not that he can't judge the No world es que no pueda hacer un mundo nuevo ya. or that he can't create a new world now. Él es No. paciente. He is Esa es patient. la respuesta de Pedro. That's the answer of Peter. Ahora, Jesús lo dijo de otra manera en Mateo 18, Now, Jesus says something different in Matthew 18, verso 11 al 14. verse 11 to 12. Jesus says, Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se va a alegrar por aquella más que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que no se pierda ninguno de estos pequeños. Aquí usa la palabra niños, here the word of children is used. pero leímos en Pedro que está amplificada para todos, We read the word in Peter that it's amplified for si all, es joven o adulto. young or old. La voluntad de Dios es que no se pierdan The will of God is for no one to be lost, los que tienen que ser salvos. those who need to be saved. Pablo lo dijo en Timoteo, Paul said it in Timothy lo dijo de otra manera. in a different way. Primera Timoteo capítulo 2. 1 Timothy chapter 2. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is God's will? Que todos sean. That we all. ¿Usted entiende esto? Do you understand this? ¿Usted está entendiendo esto? Are you Yo sé que understanding tal this? vez la expectativa es, oye, pastor, pero ¿por qué no trajo un presbiterio profético? I know maybe you're expecting to say, oh, Pastor, why didn't you bring a prophetic Y me da una message? palabra profética And you para give me este a 25. prophetic word for 2025. I can do that. Yo puedo hacer eso. We can do that. Podemos hacer eso. Pero what happens if you're not saved? Pero ¿qué pasa si no eres salvo? Maybe you look like a saved, Tal vez pareces ser salvo, but I don't know. pero yo no sé. Only God knows. Solamente Dios sabe. Ese es el punto. That's the point. No es decir, It's not to say. no es comportarse como, It's not to behave like. es saber que lo es. It's to know that Y you ese es are. el punto en este tema hoy. And that's the point in this topic. Entonces, si vemos, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 2, Let's see 1 Corinthians chapter 2. Pablo dice algo muy importante Paul says something very que important tiene que ver con la salvación. that has to do with salvation. El que no tiene el Espíritu no acepta las cosas de Dios o que proceden de Dios, pues para él son locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Hermanos amados, no se gaste el tiempo con su familia que no cree tratando de explicarles a Dios. Beloved brothers, stop wasting your time with family who doesn't believe. Ahora ponga atención, Now pay attention. porque hay gente dentro de la iglesia There's people within the church que no entiende lo que Dios dice en su palabra. that don't understand what God said is in His Word. Maybe Tal vez no son salvos, they're not saved. porque el que entiende las cosas de Dios Because he who understands the things of tiene que God tener al Espíritu de Dios. has to have the Spirit Y of para God. tener al Espíritu de Dios And to have the Spirit of God, hay que ser you must be salvo. saved. You got it? ¿Lo entiendes? Que yo creo que usted está más pilas que lo del I think you primero. have more energy than the beginning. No les digamos nada. Let's not tell the first service anything. No se van a enterar. They won't find out. Oh, se me olvidó saludar a Facebook y YouTube. I forgot to say hello to Facebook and YouTube. A todos nuestros pastores allá en sus iglesias si So- les llega este video. All the pastors there in their churches. Muy bien. Qué rico está el clima, ¿cierto? But this weather is great, right? Me acordé de ustedes el viernes en la noche, ¿fue, honey? I remembered about you on ¿Vienes en la noche, Friday night. Porque mi esposa me dice, My "Ay, wife qué rico sería una taza de chocolate." Was telling me, oh, how good a hot Eran como chocolate. las 10 de la It noche. was like 10 p.m. Y yo tenía una enorme barra de chocolate And I colombiano had a large bar of Colombian y unas chocolate ollas nuevas que compré and the new pots to make them y in. las voy a probar. I'm going to try them Esas out. que no, dicen que prometen que no se pega nada. Those who promise that nothing will be Y la stuck to the verdad bottom. no se pega nada, And fíjese. truly, nothing gets stuck to the Y bottom. empecé a hacer chocolate, And I began to make that hot chocolate. a batir chocolate. Began to make the hot chocolate. Toma chocolate. Take some hot chocolate. Escuche. Y me estaba acordando de ustedes. And I was remembering you. Dije, ay, los hermanos I said, oh, the que brothers. no les gusta el chocolate caliente. They don't like hot chocolate. Y como pues no les gusta, me lo tuve que tomar todo yo. Because they don't like it, I had to drink it all. Compartí con mi esposa. And I shared with my wife.
Estaba rico. It was good. Tenía espuma. It had foam. Y tenía guardadas 2 semitas And I had 2 special breads que saved me habían dado ese día. that they gave me that day. Las semitas fueron al horno The breads went to the oven y el chocolate humeaba. and the hot chocolate was boiling. Y era como que el humo del chocolate les hacía hacia las semitas. It was like the smoke of the hot chocolate did this to the breads. Yo las agarré en las manos. And I grabbed it in my hand Y yo, and I said, la próxima hacemos chocolate. next time we'll do hot chocolate. Escuche, Listen, si usted está buscando la voluntad de Dios if you're seeking God's will fuera de la salvación, outside of usted salvation, no tiene base escritural you don't have scriptural basis para buscarla. to seek it. Es por eso que muchos hermanos en la iglesia That's why many brothers in the church, oran y oran y oran. they pray and they pray, Señor, ¿con quién me caso? Lord, who should I marry? ¿Dónde voy a vivir? Where will I live? Y ellos tienen una idea And they have an idea que ellos se han hecho. that they have Pero created. si no son salvos, But if they're not saved, difícilmente Dios les revela esas otras it will be cosas. very difficult for God to reveal the Porque others. todo comienza con la salvación. Because everything begins with Dice salvation. Pablo, Paul says, los que no tienen el Espíritu those who don't have the no Spirit pueden entender las cosas que son de Dios. cannot understand the things of God. Mire, miremos un ejemplo. Let's look at an Pero example. antes quiero mostrarle esto. Before I want to show you La this, salvación es base, salvation is es basic. fundamento It's the foundation para ser parte de la familia de Dios, to be part of the family of God, para reconocer el señorío de Cristo, to recognize the lordship of Christ, para poder conocer la voluntad de Dios. Y ahí comienza todo. and to know God's will, and that's where it all begins. ¿Cuántos se recuerdan que dice Marcos 3 y Mateo 10, creo que eso, 12? How many remember what Mark chapter 3 says in Que Matthew 10? Jesús estaba en una casa enseñando. Jesus was in a home recuerda? teaching. Do you remember? Y dice que llegó María y sus hermanos a buscarlo. It says that Mary and his ¿Recuerdan brothers esa came to lectura? seek him. Remember that Está en scripture? la Biblia. It's in the Bible. Llegaron a buscarlo. They came to seek him. La Biblia no especifica The Bible doesn't por specify qué lo querían ver. why they wanted to see him. Podemos pensar que tal vez tenían una necesidad. We can think that they had a need, Era possibly. María y sus 3 hermanos que habían crecido 30 años con él en la casa. It was Mary and the 3 brothers that had grown O sea, 30 years in lo the house. conocieron por 30 They años. knew him for 30 years. Lo vieron crecer. They saw him grow up. Sabían que era el hijo de Dios. They knew he was the son of El God. ángel se lo dijo a María. The angel told Mary, Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. God with El us, Salvador. the Savior. Sabían quién era. They knew who O he sea, no was. se los escondió. It wasn't hidden. Por lo menos eso fundamentalmente lo At conocían. least foundationally, they knew it. No sabemos si lo fueron a buscar porque querían decir algo importante. We don't know if they were seeking him to say something important. No, tal vez, Perhaps como la gente estaba hablando, gente hablaba mal de Jesús, because people spoke wrong of Jesus. decían que lo que hacía lo hacía en el nombre de Belcebú. They said what he does in the name of Beelzebub, Otros decían que un espíritu malo se le había metido. or a wicked spirit is in him. Tal vez ellos creyeron eso. Maybe they thought that, Pero alguna luz nos da la Biblia. but the light gives to the Bible. Marcos capítulo 3, verso 21. Mark 3:21. Vean por qué querían ver a Jesús, María y sus hermanos. This is why Mary and his brothers wanted to see Jesus. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que estaba pasando, fueron rápido a llevárselo, pues había mucha gente diciendo que estaba, ¿qué cosa? He was what? Loco. Crazy. Esa es María y sus hermanos. This is Mary and his brothers. Posiblemente creyeron lo que la gente decía Possibly they believed what people were y se saying, lo querían llevar. and they wanted to take him. Veamos esta otra traducción, Next translation, la Biblia amplificada. Amplified Bible. Dice, cuando lo oyeron sus parientes, salieron para prenderlo por la fuerza. ¿Por qué decían? Está loco, fuera de sí, trastornado. Deranged. Esa es su mamá. That's his mother, Es la que lo dio a luz. who gave birth to La him. que el ángel le dijo, vas a tener un hijo. The angel told her, you're going to have a Y son. su nombre es Emanuel. His name is Emmanuel, Es el hijo de the Dios. son of God. Y ahora dicen, vamos a llevarlo. And now they say, let's seize him, Porque posiblemente because possibly perdió la cabeza. he is mad. Pablo dice, Paul says, solo por el Espíritu de Dios only by the Spirit of se God pueden entender las cosas de Dios. can you understand the things of God. Gracias a Dios, Thank God por la Escritura sabemos for his scripture. We que en know los 120 en el aposento alto that the 120 in the upper room, estaba María there was y Mary los hermanos de Jesús. and the brothers of O sea, Jesus. fueron salvos They were saved y llenos del Espíritu Santo. and filled with the Holy ¿Estamos Spirit. acá? Are we here? O sea, así mismo puede pasar en tu familia. So it could happen in your family Así mismo likewise, puede pasar con otras personas. with other people, Que tú quieres que comprendan la voluntad de Dios that you want them to understand o God's algo de will Dios. or Si something. no son salvos, If they're not saved, no pueden entender todas las cosas de Dios. they cannot understand all things of God. Ahora, mire lo que sigue diciendo la Biblia en el verso 33. Look at verse 33. Jesús está en aquella casa enseñando. Jesus is teaching in this Su house. mamá llega y sus hermanos a llevárselo. His mother and brother come to take Dice, him away, posiblemente se trastornó possibly because he y became Jesús va a deranged. responder. And he responds, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi familia?
dijo Jesús. Verso 34. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y dijo: aquí tienen a mi madre y mis hermanos, o sea, mi familia. Cualquiera que hace ¿qué cosa? La voluntad de Dios, esa es mi familia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que And what usted is sea God's will? For you to be salvo. saved. Pastor, pero yo esperaba que este año me compraran yo la casa. Pastor, but I Yes. hope this year to buy the house. That is good. Sí, es bueno. Pero sea salvo primero. But be saved first. Sea salvo primero. Be saved first. Este año, This year, parte de nuestra asignación, si le puedo llamar así, part of our assignation, if I could es call it que that, descubramos por la verdad de la palabra, is to discover through the truth of the word, que usted descubra for you to discover si usted es salvo. if you are saved. No porque lo dice, Not because you say no so solo porque lo cree, or because you believe sino it, porque las evidencias de la Biblia se muestran en usted. but because the evidence of the Bible was seen in ¿Ustedes you. entienden esto? You understand Por this? favor, le voy a pedir un favor. I'm going to ask you for a favor. No me juzgue, Don't judge me. no me tire piedras, Don't throw stones at ni me me. critique. Don't criticize me. Leamos la Biblia, Let's read the Bible. comprendamos la Let's escritura understand Scripture antes de correr a juzgar lo que puede usted escuchar before we rush to criticize what you hear y tal vez no entender. and maybe you don't A mí me understand. tomó tiempo It took me time entender muchas de estas cosas. to understand many of these Es things. normal que usted ahora le moleste tal vez. It's normal that it bothers you perhaps. Y no he llegado al punto que le voy a decir And de I esto. haven't gotten to the point I want to say, Pero ahí vamos. but we're going there. Entonces, Jesús está diciendo que realmente usted viene a ser familia de Él Jesus says you're truly his family cuando usted hace la voluntad de Dios. when you do the will of God. Y si la voluntad de Dios es que usted sea salvo, And the will of God is for you to be saved. necesita ser salvo para ser familia de Dios. You need to be saved to be the family Ahora, of God. aquí voy a repetir algo que he dicho en otras ocasiones. I'm going to repeat something that I've said on other occasions. Como pastor de esta congregación, As a pastor of this congregation, yo no puedo suponer, I cannot suppose. yo tengo que operar con la verdad. I have to operate with the Yo oro truth. por todos. I pray for all. Yo creo a Dios por todos también. I believe God for Pero all. yo mentiría But I would lie si yo aseguro que todos son salvos. if I say that all are saved. I don't know. Yo no sé. Es algo que solo Dios puede saber. Only God knows. Yo puedo creer que usted lo es, I can believe you are, pero tengo que examinar su vida o la mía but I have to examine your life or con my las life, evidencias que la Escritura da what the evidence that the scriptures give para saber que lo es. to know that you are. ¿Ustedes entienden eso? Do you understand this? Entonces, por eso quiero decirlo con toda la fe y toda la fuerza de mi corazón. I want to say this with all the faith and strength in my heart. Iglesia amada, Beloved church, hermanos, brothers, hombres, mujeres, men, women, jóvenes, adultos, young adults, la voluntad de Dios para este año, the will of God for this year, para tu vida, for your es life, que verdaderamente seas salvo. is for you to truly be saved. Por la verdad de Dios tú sepas que eres salvo. And by the truth of God, you know that you are Tengas saved seguridad que eres salvo. and have the assurance that you are Seguridad saved. que solo Dios te puede dar. The assurance that only God can give you. Entonces, la voluntad de Dios para ti es que no te aísles de la vida eterna. So the will of God is for you not to depart from the eternal life, La voluntad de Dios para ti es que no te pierdas para for siempre. you not to be lost forever. La voluntad de Dios para ti es que no pases una eternidad en el infierno. The will of God is that you don't spend an eternity in hell. La voluntad de Dios para ti es que seas salvo. The will of God for you is to Ahora, be saved. Veamos lo que Pablo dijo a los creyentes en Éfeso. Let's look at what Paul said to the believers in Ephesians. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y sigue diciendo en el verso 8. Verse 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Estamos bien? Is it good? ¿Estamos bien? Are we Ok. good? Ahora entremos en el pantano. Now let's start. Now we are ready to go to the Everglades. Ahora estamos listos para ir al pantano. Les dejemos la calle 8, Let's leave 8th Street. parquemos el carro Let's park the car y metámonos a los and let's Everglades. enter the Everglades. Ahí hay muchas cosas. There's many things Pero there. iglesia, mire, a mí me costó entenderlo, It cost me to understand church, pero yo creo lo que la Biblia dice. but I believe what the Bible says. Pero entendámosla bíblicamente hablando. But let's understand ¿De it acuerdo? biblically speaking. Que no me vaya a venir con juicio ni Don't come with maldiciones, judgment, with ni me cursing. espere al final con la Torah bajo el brazo. Don't wait with me with your crossed arms at the end of the service. Hagamos nuestra tarea, Let's do our homework. estudiemos la escritura, Let's study scripture. investiguemos la escritura, Let's research el scripture. Espíritu Santo nos guíe. And the Holy ¿De acuerdo? Spirit will guide us. Ok, vamos entonces. Let's start. Dos preguntas. 2 questions. Se compone el resto de nuestro mensaje con dos preguntas. And it's composed of the whole message. Número 1. Number 1, ¿Cómo puedes tú saber si eres salvo? how can we know if we are saved? Para responder esa pregunta hay que ir a la Biblia. To respond to this question, we have to go to the No a la Bible. opinión de hombres, Not to man's opinion, no a un profeta que te ore por encima. not for a prophet to lay hands on you. Hay que ir a la Biblia, You have to go to the Bible. hay que ir a la escritura.
to Scripture. Quiere decir, I want to say, con cuidado, very carefully, por favor, no malinterpreten mis palabras. don't misinterpret my words, please. Pensemos en la escritura, Let's think of Scriptures meditemos en ella. and let's believe in it. Aquí vamos. Here we go. Por muchos años For many years, hemos practicado en la iglesia we've practiced in church algo que tiene que ver con guiar a las personas en una oración para salvación. something that has to do with guiding people to Lo hacemos a cada salvation. reunión, We do it in every lo meeting. hacemos todos los domingos. We do it every Ahora, Sunday. por favor, escúcheme antes de que usted me haga una cara. Now listen before you make a face. Nosotros lo hemos hecho de corazón, We've done it with our hearts, con buenas intenciones with good y intentions, por fe. and by faith. Ahora, esta es una práctica común de evangelizar. This is a common practice in evangelism, Y hay un texto que es el que más se usa para and esto. there's a scripture that is used for this. Romanos capítulo 10, verso 9 y Romans 10. 10:9. Es el texto más usado para esto. It's the most used scripture. En toda esta carta, In all this letter, en este libro de Romanos, in this book of Romans, en ese capítulo 10, in chapter 10, en los primeros 10 the versículos, first 10 verses, Pablo está hablando Paul is speaking de la contrariedad of the contrary, que hay de la salvación por obras that is the salvation by works y la salvación por fe en Cristo. and salvation by Los faith in primeros 10 Christ. versículos. The first 10 O sea, verses. gente que todavía creía, judíos, Jews who still believed que la salvación era por obras. that salvation was by works. Pablo está afirmando que es por Cristo. And Paul affirms it's by ¿Entienden? Christ. You Ustedes lo understand? entienden, ¿verdad? You understand, Ok, right? entonces, esto es antes de leer estos dos versículos. This is before we read these two verses. Leamos versos 9 y 10 de Romanos 10. Let's read Romans 10:9 through 10. Está en inglés, ahí está en inglés. English speakers can read it here. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para... Muy bien. Eso es el versículo en el cual se respalda That's the verse that is used to back up esta práctica de evangelizar que por años llevamos practicando. this evangelism practice that we've been doing for many years. Regularmente decimos cosas como estas. Regularly we say this: ¿Quieres ir al cielo? do you want to go to heaven? Claro, dice la gente, ¿no? Of course, people say. ¿Quieres, reconoces que eres pecador? Do you recognize that you're a sinner? Algunos dicen sí. Some say yes. ¿Sabes que Cristo murió por ti? You know that Christ died for you. Oh, sí. Oh, yes. Son las cosas que regularmente hacemos. Things regularly that we do. ¿Quieres recibir a Cristo? You want to receive Christ? Claro que sí. ¿Quién no Of quiere recibir a course. Who Dios? doesn't ¿No? want to receive God? Entonces le decimos, repita esta oración después de mí. We tell them, repeat this prayer after Lo me. hacemos todas las semanas. We do it every week En las reuniones en hogares de familia, in our meetings and family en los homes, cultos de la iglesia. in the church services. Ese es el tipo de evangelismo que practicamos por años, That's the type of evangelism we practice for years, durante muchos años. for many years. Invitar a alguien We invite a someone repetir una oración to repeat a prayer para que crean que son salvos. to believe they are saved. Ahora, escúcheme con mucha atención. Now listen carefully. No tiene respaldo bíblico There is no biblical backing esa práctica. that practice. Nosotros, como muchos otros, Us, like many other people, hemos entendido algo we've understood something para hacer algo bueno. to do something good. Yo no estoy diciendo que lo estamos dejando de hacer. I'm not saying we stop doing Ni this. siquiera estoy diciendo está prohibido. No, I'm not even saying it's prohibited. Espérese, no corra. One second, don't Camine. rush. Walk. Lo que estoy diciendo es que lo hagamos con entendimiento What I'm saying is let's do it with de la understanding verdad. of the truth. Estamos hablando de la voluntad de Dios ser salvo, ¿cierto? We're speaking the will of God to Ok, be ahora saved. escúcheme, por favor. Now listen carefully. Le dije hace un momento I said a moment ago que una de las razones que los científicos cuando leen la Biblia son tocados para convertirse, one of the reasons why the scientists, when they read the Bible, are touched to be obra converted. de Dios. It's the work of God. Pero ellos saben estudiar un documento histórico, But they have been studying the historical saben document. encontrar las evidencias. They know how to find the evidence. Entonces, la Biblia es un documento histórico. So the Bible is a historical document, Tenemos que estudiarlo, and we have to study it. tenemos que meditar, We have to meditate. tenemos que usar el contexto de la historia. We have to use the context of the story. Entonces, para entender este pasaje, To understand this passage, tenemos que entender el contexto romano, we must understand the Roman porque context. se escribió a creyentes que vivían en Roma, no en Miami. It was written to people who lived in Rome and not sigue? Miami. Do you follow? ¿Ustedes me Do entienden? you understand? Los veo molestos I've algunos. seen some of you a little Están bothered. muy enojados. Déjenme este lado. No, aquí hay Let enojados me go. también. Oh no, there's bother over here En el too. medio In the me middle. quedo. Okay. Los que están sentados en el medio son los que no me Those hacen who are caras. seated in the middle are not making faces. No hay nadie sentado ahí. There's no one Escuche, there. escuche por favor. Listen, Vamos a analizar esto. let's analyze this. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, por medio del don de la fe. We know that salvation is by grace and the ¿Cierto? gift of faith, No por palabras que hablamos. not by the words that we speak. Este pasaje no se debe entender en el sentido This passage should not be understood in the sense de que somos salvos por medio de una confesión audible de fe. that we are saved by an audible confession Que of si faith. solo fuera así, Because if it was like that, es demasiado fácil. it's very easy. Escúcheme por favor. Listen,
Entonces todos los del mundo que dicen que son salvos, son salvos. So all in the world who say they're saved are saved. Pastor, Pastor. Justin Bieber es salvo. Justin Bieber is I saved. don't know. Yo no sé. No, que Ricky Martin. No, Ricky I Martin. don't know. Yo no sé. Pero es que repitió. But he repeated. No hay respaldo escritural There's no biblical backing que la salvación es that salvation por una is confesión audible de fe. by an audible confession of faith. Es por gracia, It's by grace, por medio de la fe. by faith. No se enoje, no se enoje. Don't be angry. Estamos todos en este barco. We're all in the same boat. Ok, entonces, si vemos el contexto, So if we see the context, ¿por qué usted se enoja cuando yo digo la palabra contexto? why do you get upset when I say context? ¿Sabe usted que solo agarrar un texto y predicar de él sin el contexto se puede cometer un error, verdad? You know you can commit an error by preaching without going to the context. ¿Algunos de ustedes han estudiado historia en la universidad? Have you ever studied history in the university? You guys, Ustedes? un documento histórico no se puede ignorar el contexto. A historical document, you cannot ignore the context. Así es. That's how it is. Entonces, ¿a quiénes se lo dijeron? So who was it said to? A gente que vivía en el tiempo romano. To people who lived in the Roman Mire, déjeme dar times. esta ilustración. Let me give you this Si los de illustration. media son pilas como yo, ahí me tienen un sonido de bombo así fuerte ya. Pero todavía no. Not yet. Mire pues, over imagine here. que usted está en Roma. Imagine you were in Rome. Vamos al pasado. Let's go to the past. Estamos en Roma. Usted está en Roma. You're in Rome. Y usted te anda con un grupo de hermanos de la iglesia And you're walking with a group of brothers from en the la ciudad de church Roma. in the city of En el Rome. tiempo que Pablo está hablando. In the time that Paul is speaking. Y en Roma, And in Rome, en ese tiempo, in that time, había una creencia there was a belief donde César where Caesar era el Señor, was the Lord. era el Dios. He was the God. Entonces, bien, usted está en la calle, So you're in the street. está en Roma caminando en las calles You're Rome walking in the y streets. de repente aparece como una procesión. And suddenly a procession Esto es happens. historia. This is the Usted lo history. puede buscar. You can seek it. Y van soldados delante. And there's soldiers before. Y detrás de ellos viene un grupo como de sacerdotes. And behind them are priests. Y traen un altar. And they have an altar. Y en ese altar hay una olla de incienso. And in the altar they have an incense. Cuando ese incienso está frente a los romanos, And when the incense is before the se tienen Romans, que parar donde están, they have to stand where they are, tomar del incienso take the y incense, decir César es Señor. and say, Caesar is the Tienen que Lord. confesar They must que confess César es Señor. that Caesar is the Si Lord. no lo confiesan, If they don't confess it, los matan. they're killed. Entonces va la procesión, So the procession goes. pasan romanos en la calle, están ahí, Romans are in the se streets. paran, They stop. toman incienso, They take the incense. César es Señor. Caesar is Y Lord. los tambores, boom, And then boom, the instruments, boom. boom, boom, boom. Están anunciando They're para que la announcing gente sepa con tiempo for people to know it y deje de beforehand hacer lo que está haciendo y se pare. and stop doing what they're doing and stand. Y llegan a donde está usted con el grupo de hermanos de la And they iglesia. get to you with your brothers and sisters. Y el primer hermano de la iglesia, cuando la caravana se le para And the enfrente, first brother, when the caravan's right in front of you, los soldados lo miran the intimidantemente soldiers look at you and intimidating you. y esperan que haga lo que tiene que hacer como And they ciudadano romano. wait for you to do what as a Roman citizen you must do. Entonces este hermano va y agarra incienso. This brother comes and grabs an Y incense. por temor a morir, And because he's fearful of él death, dice, César es he Señor. says, Caesar is Lord. César es Señor. Caesar is Lord. Lo tiene que confesar. He has to confess it. Sigue la próxima y está el otro hermano. The next one, the next brother, Le da mucho miedo morir. I'm very scared of Y death. hace lo mismo, toma incienso. He takes the incense. César es Señor. Caesar is Lord. César es Señor. Caesar is Lord. Y ahora llega al lado suyo Now it comes next to y you. usted está al lado de otro hermano de la And iglesia. you're next to a brother in the church. Y este hermano se para This brother stands y dice, no, and says, no, César no es Señor. Caesar is not Lord. Jesús es Señor. Jesus is Wait, Lord. wait. Espérese. Wait. Jesús es Señor. Jesus is Lo agarran Lord. los soldados The soldiers grab him y lo matan. and kill him. Y el próximo es usted. And the next is you. ¿Qué usted hace? What would you do? Ese es el contexto. That's the context. Lo puede encontrar en un documento histórico del Nuevo Testamento. You can find it in a historical document Ese es in the el New contexto Testament. en que fue escrito This este is the pasaje. context that what this passage was written in. Entonces, no es esta confesión para ser salvo. This is not the confession to be saved. Esta confesión es los que ya son salvos. This is the confession for those who already are saved. Los que confesaban que César era el Señor Those who confess that Caesar is y Lord, los que confesaban que Cristo es and el those Señor. who confess Christ is the Lord, Y morían, and they would die, como en los coliseos romanos. as in the Roman Colosseum. ¿Se acuerdan los jóvenes judíos en Babilonia? Remember the Jewish ¿Se recuerda usted? boys in Cientos Babylon? años de antes de esto, 5 years before this, en Babilonia practicaba esa in práctica. Babylon they practiced this. O sea, el rey era el Señor. So the king was the Lord. Hacer la estatua, To do the statue, y cuando miraban la estatua, ¿qué tenían que hacer? when they saw the statue, they had to do what? Y aquellos jóvenes dicen, And those young men said,
Nosotros no nos vamos a postrar. We're not going to bow down. Así Dios no nos venga a salvar. Even if God doesn't save us, No nos vamos a postrar. we're not going to bow down. Vamos a quemarlos. Let's burn them. ¿Recuerda usted? Remember the story? Pero cuando Roma viene, But when Rome comes, la práctica sigue. the practice continues. Tenían que confesar They had to confess que César era Señor. that Caesar was the Lord. Entonces Pablo dice, So Paul says, al que cree con su corazón he who believes in his y heart confiesa con su and boca confesses with his mouth que Jesús es el Señor, that Jesus is será Lord salvo. will be saved. Ahora, no está pidiendo que se haga para ser salvo. Now, he's not saying it to do it to be saved. Son preguntas afirmativas que ya es salvo. There's affirmative questions that they're Y saved. por eso confiesa And that's salvación. why they confess salvation. Estúdielo. Study it. Recibir a Cristo y confesarlo como Señor, To receive Christ and believe En in his ese Lord. tiempo. In that time, sabiendo que había persecución por esa fe, knowing that there was persecution because of faith ir a la muerte lo que pagaba. and death was the payment, Esa confesión that confession era la evidencia was the de evidence que esa persona that that person era verdaderamente salvo. was truly saved. Pero hoy día, But today, confesar es fácil, confessing is easy. vivir es otra cosa. Living it is another. ¿Cuántos matrimonios no se confiesan amor How many marriages confess their love y no lo viven? and they don't live it? Mire qué fácil es decir te amo. Look how easy it is to say, I love you. Pay attention. Pon atención. Look at me. Míreme a mí. I love you. Te amo. Very easy. Muy fácil. Show me. Demuéstrame. That's different. Es diferente. Soy cristiano. I'm Christian. Ya lo confesé. I confessed him. Ya lo Yeah. Yes. Yes. Evidencias Evidence con la escritura. with the scripture. Ahí vamos. We're going Pero there. escuche. Now listen. Yo leí un documento que hizo una organización que creo que se llama Caribe o I- se llamaba. I read a document from an organization I believe is called Ellos se Caribbean. unieron a otra organización hace años atrás They united with another association years back. y fueron a naciones como India, África, They went to nations like Africa and donde India, se hacían cruzadas, se hacen de multitudes de personas, where they do crusades with multitudes of people, millones. millions of people. En la región que ellos tomaron para hacer este estudio se habían convertido en 5 años 20 y pico millones de personas In the region that they did this, about 25,000 people would en convert. las cruzadas. In the crusades, Fueron a las iglesias de todas las ciudades they went to the cities and all the places a buscar a esos salvos. to seek those who are saved. La sorpresa de ellos en que entre los 20 y pico de millones To their surprise, the 25 no million, llegaban ni a un 18% not even an en 18% todas las iglesias in all the churches de los que en esos últimos 10 años habían confesado who in salvación. those last 10 years had confessed Jesus. Entonces ellos preguntaban So they would a los ask pastores de estas megas iglesias muchas, to the pastors of these mega churches, ¿dónde están? where are they? Las listas estaban llenas, The lists were full. confesaron, They confessed, pero eso no significa but it doesn't mean que son salvos. that they're saved. Ya yo siento piedras, I already feel stones, pero estoy preparado. but I'm prepared. Escuche, iglesia, no estamos inventando una doctrina nueva acá. Listen, church, we're not starting a new doctrine Es la here. Biblia. It's the Bible. La intención de la frase será salvo The intention of the word you will be saved. no es de revelar una condición para la salvación It's not to reveal a condition for por salvation una confesión pública o audible. because of an audible or public confession. No, No. es evidencia de que es salvo. It's an evidence that you are saved. Ok. En el original griego, la idea In the original Greek, the idea es confirmar con la boca is confirming with the mouth lo que ya sucedió en el corazón. what has happened in the heart. Por eso dice, con la boca It says, with the mouth, se confiesa you confess para salvación. for Ahora, salvation. leamos los otros dos versículos que siguen y son bien interesantes. Let's read the next two verses that follow 13 y 14. 13 and 14. Mire estos dos versículos. Look at these two verses. Léalos con cuidado, Read them carefully porque nos pueden confundir los signos de interrogación. because it could confuse us with the question Porque marks. todo el que invoque significa reconozca, Invoke means significa call, afirme, affirm, acepte. accept. El nombre del Señor será salvo. Esas tensiones en el tiempo que están traducidas nos pueden confundir. Dice, ahora bien, ojo acá, mire lo que Pablo dice. Look what Paul says. ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído?
Parece una pregunta, It seems like a question, pero es una afirmación. but it's an O sea, affirmation. él está diciendo, He's saying lo invocan they invoke him porque ya han creído. because they've believed. La segunda, Number 2, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Qué es lo que nosotros entendemos? what do we understand? Pablo está pidiendo gente que les vaya a predicar, Paul is asking for people to come preach porque estos no han oído. because these haven't heard. No. Él está afirmando. He's O affirming, sea, ¿cómo no van a creer how can they not believe si ya han creído? if they've believed? ¿Cómo no van a saber How will they not know si ya saben? if they know? Ok, está bien, yo sé que toma tiempo, I know no it takes time, pero recíbalo con mansedumbre. but receive it humbly. Yo sé que tengo críticas, ya me las gané. I know I have critics. I already won that. I know that. Yo sé. Observe bien el versículo 14. Let's go to verse 14. Aquellos que invocan Those who invoke ya han creído. and have believed. Los que invocan Those who invoke ya han creído. and have believed. O sea, no están creyendo por invocar. They're not believing because they've invoked. Invocan porque ya han creído. They invoke because they've believed. Bueno, sigamos mejor. Let's continue. Romanos 10:14. Romans 10:14. Ah, no, ya lo leímos, Oh, we ¿verdad? already read it. Yes. Let's go. Let's go. Más bien está afirmando Better yet, he's affirming que cuando alguien confiaba en Cristo, that when someone trusted in Christ, lo posterior era la confesión what would follow is the confession de que era Señor. that he is Lord. O sea, es una evidencia It's an evidence de una verdadera salvación. of a true salvation. O sea, aquellos que son salvos Those who are saved confiesan a Cristo como Señor, confess Christ as Lord porque Él ya ha plantado la fe en ellos because he already planted faith in them para creer en Él. to believe in him. Ahora, ni el bautismo, Now, not the ni baptism todas las buenas obras, or any good work ni la confesión pública or public confession es el medio de salvación. is the means of salvation. ¿Cuál es? What is? Por gracia By somos grace, we salvos are saved por medio de la fe, through faith. y no es don de vosotros, And it's not our gift, es de Dios. it's God's. ¿Estamos bien? Are we good? Siento tensión I feel tension, y no son mis zapatos and it's not my shoes porque están flojos. that are loose. No, son viejitos No, they're old, como yo, like me, pero están buenos, but they're good. enteros. Whole. Están, como dice el hermano puertorriqueño, tan fuertes. Like the Puerto Rican says, they're. Ahora, segunda pregunta y vamos a ir al final. Second question, we'll go to the end. ¿Le interesa esto? Is this interesting? ¿Está bueno o no? Eso, está interesante, claro. ¿Qué más interesante que aprender la verdad? What's more interesting than learning the truth? ¿Qué más emocionante que conocer al Señor en su What's palabra? more exciting than knowing the Lord in His Word? La segunda pregunta, Second para question, ir cerrando esta parte to close this part del mensaje de hoy. of today's message. Primero, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Number one, how can I know that I'm saved? Hay evidencias en la Escritura. There's evidence in the scriptures. Vamos a ellas Let's go to them. con esta pregunta. With ¿Cómo this question. puedo saber si soy un verdadero creyente? How do I know if I'm a true believer? Una vez más, Once again, esta pregunta hay que responderla con la Escritura. you have to respond with the scriptures. Tomemos 2 puntos solamente. Let's take 2 points only. Primero. Number one, La Biblia reconoce en el Nuevo Testamento que hay verdaderos creyentes y personas que piensan que son creyentes verdaderos, pero realmente no lo son. the Bible recognizes in the New Testament that there are true believers and people who think they are true believers but are not. Y en el mundo lo hay. In the world, there are. En el día de hoy lo hay. Today, there is. Ahora, veamos Juan capítulo 2. Let's look at John chapter 2. Esto es Jesús. This is Jesus. Esto es Jesús. This is Jesus, Es no Carlos Valenzuela. not Carlos Valenzuela. Es Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Mire lo que dice. Look what it says. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cuántos creyeron? How many believed? ¿Cuántos? How many? ¿Por qué creyeron estos muchos? Why did many believe? Al ver las señales que hacía. ¿Por qué creyeron? Why did they believe? Verso 24. Verse 24. En cambio significa contrario a lo que acabamos de leer. Right? Okay. En cambio Jesús se alegró por su fe en él. Jesus was rejoiced in their faith in him. No les creía porque los conocía a todos. Él es Dios. He ¿Qué is God. conocía de ellos? What did he know about them? No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior. O sea, eran creyentes para afuera, They were believers on the outside, pero no eran creyentes para adentro. but not believers on the inside. Que conste que no soy yo el que lo está diciendo, I'm not es the one Jesús. saying it, it's Jesus. Pues hay creyentes en la Biblia verdaderos There's true believers in the Bible y otros que parecen pero and no son. others that appear but are not. Menos mal que ahí no dice Pablo.
Better yet, it doesn't say Paul. Dice Jesús no les creyó su fe. It says Jesus did not believe their faith. Jesús conocía cómo eran por dentro. He knew them from the inside. Y Jesús sabía que no eran verdaderos. And he knew that they weren't ¿Pero truthful. cuántos eran? But how many were there? Many. ¿Cuántos eran? How many were there? Muchos. ¿Pero eran? Many. No, ¿pero eran o no eran? But were they or not? ¿Eran verdaderos? Were they truthful? Veamos más adelante, Let's look further on en este mismo evangelio, in the same gospel, lo que Jesús sigue diciendo. what Jesus continues to say. Hay un grupo de judíos There's a group of Jews que le están diciendo a él, that are telling him, muéstranos quién tú eres. show us who you are. En otras palabras, para creer en ti. In other words, to believe in you. Verso 31. Verse 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿Habían creído o no? Have they believed in him? ¿Habían creído? Have they believed? Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. O sea, ¿qué es lo contrario a esto? What's the contrary of this? El que no permanece en su palabra. He who doesn't abide in his word. ¿Qué significa permanecer en la palabra? ¿Tener la Biblia abrazada? What does it mean to remain in the word? To hug the ¿Andar en Bible? el carro? To have it in the car? ¿Tenerla en la cabecera de la cama? To have it in your bedhead? Es obedecerla. It's to obey it. Pues Cristo dice, el que obedece mi palabra Jesus says, he who obeys my word es mi discípulo. is my disciple. ¿Qué es lo contrario? What's the contrary? El que no obedece la palabra He who doesn't obey the word is not. no es. You can say it, Lo puede decir. lo puedes cantar, You can sing it. lo puedes confesar, You can confess it. pero you are not. Pero no eres. Este grupo. No. Sigamos acá. Let's continue. Hay un contraste. There's a contrast. Los que permanecen o en obediencia a la palabra son y los que no, no. Those who remain in obedience to the word and those who are not. Ahora vayamos a un pasaje igual de maravilloso. Let's go to another marvelous passage. Juan capítulo 10. John chapter 10. Judíos diciéndole, reclamándole a Cristo. The Jews reclaiming to Christ. Verso 26 y 28. Verse 26 to 28. Pero ustedes no creen porque no son míos. Ovejas, míos. O sea, ¿quiénes son los que creen en Él? Who are the ones that believe in him? Los suyos. His own. Entonces, los que no son suyos, So those who are on his own, okay. Ustedes no creen en mí, le dice Jesús a este grupo judío, porque ustedes no son míos. Mis ovejas, o sea, los que creen en Él porque son suyos, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Por hacer eso, porque son suyos, creen en Él y porque creen en Él, porque son suyos, yo les doy vida eterna y no morirán jamás. Y sigue más adelante, y nadie me los puede quitar. ¿Quiénes? who? Todos los que creen, All who believe? los que ¿qué? Who what? Y los que son de Él And those who are his own son los que pueden creer. are those who can believe. Entonces los que dicen que creen pero no creen, Those who say that they believe but don't believe, gracias, thank you. no son. They're not. Ya tengo menos piedras en contra. I have less stones. Ya escuché que algunos las dejaron I heard caer, some of you drop, pero todavía hay piedras en las manos. but there's still some stones in your hands. Mateo 7, Matthew chapter 7. Jesús mismo, Jesus himself. pasaje poderoso, Powerful passage. hablando de los creyentes verdaderos y los falsos. Speaking to the true believers and the false. Verso 21 al 23. Verse 21 to 23. No todo el que me dice, o sea, no todo el que confiesa, ¿cierto? No todo el que audiblemente dice yo soy. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino solo. No dice además. Es muy importante esta palabra. This word is very important. No dice además, dice solo el que hace la voluntad de mi Padre que está. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para ti este año? What is the will of God for your life this Para year? empezar, To start, esa es la entrada. that's the entrance. Ahí comienza todo. That's where it all starts. La segunda cosa, la primera que señalamos es que la Biblia muestra en el Nuevo Testamento que hay creyentes verdaderos y otros que no son, aunque parecen. The first thing that we learn is that in the New Testament there's believers who confess. ¿Se acuerda el pasaje que el mismo Juan dice? Remember the passage that John says, Esos que se fueron those who left estaban con nosotros, were with us, pero se fueron but they left porque no eran de because they were nosotros. not from us. ¿Pero con quién estaban? But who were they with? Pero no eran. But they weren't. Pero estaban con los que eran. But they were with the ones Por who eso a were. veces parecen que son, That's why it seems like they porque are. están con los que son, Because they were the pero ones no that are, son but porque they're están not. con los que son. Because they're the ones that they are.
Más bien no son porque están con los que son. They're not because they're with the ones that are. ¿Cómo tú, si pones oro fino al lado de la fantasía, se nota la diferencia? Can you tell the difference if you put fine gold next to Las fake gold? hermanas. Sisters. Yo perdí muchos anillos de matrimonio, no sé qué pasaba, me I've pasaban lost accidentes, mi many wedding bands. I have accidents. esposa no le gustaba, My wife didn't like it. le pasaban unas cosas pero absurdas. Absurd things happened to it. Metí la mano en una máquina, me lo apretó, me lo partió. I put my hand in a machine. It Tuve que ir a un squeezed it. hospital a que me cortaran el anillo. I had to go to the hospital so they cut the ring El dedo off. estaba que se reventaba. My finger was about to burst. En otra cosa me dio un golpe en un aparato. Another thing, I hit my hand on machine. Se doblaban, They would bend. ya no servían, a veces se rompían. They didn't work. They Se me broke. olvidaban. I forgot about Y el them. último anillo que mi esposa me había comprado, The last ring my wife bought me, me fui a España a predicar I went to Spain to preach, y lo perdí. and I lost it. Y cuando llego a la otra ciudad, dije, el anillo. When I get to the next city, the ring. Y voy para Francia And I'm going to France sin anillo de matrimonio. with no wedding ring. Y claro, alguien, o sea, me había dicho, pastor, vamos a una tienda. Of course, someone said, Pastor, let's go to a store. Ahí había, me dice, son a buen precio. They're a good priced. O sea, parecen y They, se ven buenos. they look, they appear, and they're good. O sea, no se va a dar cuenta la pastora. Pastora's not going to notice. Y no, dije, no. I said, Nos fuimos a no. Francia. We went to France. En Francia, In France, ministrando, ministering, vine al final del servicio un hombre de negocios at the end of the service, a businessman came to me de España from Spain que fue hasta allá para compartir. who went there to share. Y me dice, se saca de la mano un anillo. And he takes out from his hand a Me ring. dice, acabo de mandar a hacerlo para mí. He says, I just custom made this for me. Es de oro blanco puro It's white pure gold con una piedra de diamante. Me dice. with a diamond. Y Dios me dijo que te lo dé a ti. And God told me to give it to you. Hasta me dio un Hallelujah. ataque I pentecostal. even had a Pentecostal attack. Dije, no importa el que perdí. I said, it doesn't matter the one I lost. Mi esposa va a estar agradada con My este. wife will be pleased with Y this hasta el one. día de hoy es el que más me ha durado. And to this day, it's the one that's Claro, lasted cuando me. yo lo vi, Of course, when I saw it, dije, esto es un anillo de mujer. I said, this is a woman's Y ring. todavía lo quedo viendo, digo, And I still look at it. no, parece de No, Pero no. bueno, It looks all es oro right. blanco It's white gold y una piedra. and a stone. ¿Cuánto te costó? How much did it cost you? Un accidente. An accident. Tuve que perder uno. I had to lose one. Bueno, Very well. iglesia, Church. a ver, cerremos con la segunda punto. Let's close with the second point. ¿Cuáles son las evidencias para yo saber que realmente soy salvo? What are the evidences to know that I'm truly saved? ¿Hay evidencias? Is there evidence? Pues aquí tenemos que hacer una distinción. We have to do a distinction. Obsérveme acá. Observe over here. Una pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo? A question is how I can be saved. Y otra pregunta es, ¿cómo yo sé que soy salvo? Another question is how do I know I am saved? Contestemos la primera de manera muy práctica. Let's answer the first one very practically. ¿Cómo puedo salvarme? How can I be ¿El saved? Espíritu Santo te convence de pecado? The Holy Spirit convinces you of sin. ¿Tú te arrepientes de tus pecados? You repent of your sins. ¿Reconoces que eres pecador? You recognize you're a sinner. Dios te da el regalo de la fe God gives you the gift para of creer en faith Jesucristo, to believe in Jesus el Christ, Hijo de Dios, the Son of que God, murió por ti. who died for you. Entonces Él te lleva en ese proceso. So He takes you in that Es un milagro process. que Dios obra en la persona It's a miracle God works in para you nacer de nuevo. to be born Entonces, again. ¿cómo ser salvo? How can I be Pero saved? esa no es la pregunta en la que quiero enfocarme. That's not the question I want to focus Es on. cómo yo sé. It's how do I know? ¿Hay alguna evidencia en la Biblia? There's an evidence in the Bible. Si usted lo sabe, If you know it, los que leen Biblia, those who read the Bible, la primera carta de Juan the first letter of fue John escrita a creyentes was written to para believers contestar to o answer para mostrar or to demonstrate evidencias evidences a los que son salvos. of those who are La saved. primera carta de Juan es precioso también. The first letter of John is La puede leer en precious. su casa You toda. can read it at home. Vayamos a ver solo 3 pasajes. Let's go to 3 passages Entonces, only. para responder, To respond, busquemos evidencias en la Escritura. let's look for evidence in scriptures. Y esa es la carta de Juan especial. Hay más evidencias, pero esta es muy clara. There's more evidence, but this is very clear. Primera de Juan capítulo 5, verso 13. 1 John 5:13. Dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién les escribe? Who does he write it to? A los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. En otra traducción dice, para que sepan que son salvos.
O sea, evidencias para saber que lo soy. This was evidence to know that you are. Esta carta no es un libro de tratado de evangelismo. This is not an evangelistic letter. Es un libro a cristianos It's a letter to para que los Christians, cristianos so the Christians podamos evaluar can evaluate verdad with the truth si soy salvo o no. if they're saved or not. Entonces, la seguridad de salvación es muy importante, So the hermanos. assurance of salvation is very Es muy important. importante que tú tengas seguridad de salvación. It's very important you have the assurance of Ningún salvation. hombre te la puede dar. No man can give it Solo to you. Dios te la puede dar Only God can give it a to you través de su verdad through His truth y de su espíritu. and His Spirit. Primera de Juan capítulo 2 verso 4 al 6. 1 John 2, 4-6. ¿Está bien esto para ustedes? This is good for you? ¿Lo recibimos? Do you receive it? Ok, es palabra de Dios. It's the word of God. Dice Primera de Juan 2 verso 4 al 6. 1 John 2, 4-6. El que afirma, o sea, estamos volviendo a la declaración audible, ¿no? ¿Sí? We're going back to the Mire la declaration. evidencia para el que afirma. Look at the affirmation. El que afirma, lo conozco, o Él es mi Señor, pero no obedece sus mandamientos o su palabra, es. ¿Qué es? What is he? ¿Qué es? What is he? Un mentiroso. Y no tiene, no dice tal vez, It doesn't say perhaps. no tiene. ¿En quién dice la Biblia que es el pariente de los mentirosos? Who is the father of lies? Se puede decir lo que quiera. You can say whatever. Dios lo va a probar con su verdad. God will test it with His Pero usted truth. tiene que examinar su vida con las evidencias bíblicas. But you have to examine your life with biblical evidence. Sí, yo soy. Yes, I am. Hay que obedecer We have to obey la palabra. the word. En cambio, o sea, contrario a esto, ojo, On contrary, ojo acá, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. No solamente decir I love you, Jesus, you don't only say te amo, Jesús. se demuestra con obediencia a la palabra. You demonstrate by obeying His En otro word. pasaje Jesús dijo, el que me ama, Another passage Jesus says, he who loves me obedece mi palabra. obeys my word. ¿Qué es lo contrario? What's the contrary? El que no me ama. He who doesn't love me. Pero miremos al final de este verso. Let's look at the end of this verse. De este modo, ¿de qué? O manera, o prueba, sabemos que estamos unidos a Él. O sea, ser salvo. El que afirma que permanece en Él, o sea, no es solamente decirlo. It's not just saying so. Hermano, eres salvo. Brother, you're eres saved. salvo. Woo, you're saved. Y al otro día, And the next day, sigue la bebedera, you still drink, sigue el pecado, you still sin, sigue la rumba, you still party, sigue la cumbia, you still go to cumbia, sigue la vida loca. you still live the crazy life. What happened? ¿Qué pasó? Hizo una confesión. You made a confession. That doesn't mean that it's saved. No significa que eres salvo. Tiene que haber evidencias. There has to be evidence. Si usted ve If you see lo que yo veo de aquí para allá, what I see from up here, usted sabe que necesita fe you will know that you need faith y la protección del Señor. and the protection of the Lord. Mire que yo tengo una puerta ahí. I have a door right here. I don't have to go over there. Yo no tengo que ir para I allá. just jump there. Yo salto para acá. Escuche, Listen, está de moda it's in desde style hace tiempo for a while now en el mundo in the world decir creo en Dios, to say, I believe in God. soy cristiano. I'm a Es Christian. una moda en Hollywood incluso. It's a Hollywood style now. Un verdadero creyente desea, anhela hacer la voluntad de Dios siempre. A true believer desires to always do God's will. Un verdadero creyente lucha con su pecado todo el tiempo. A true believer always struggles with their sin. ¿Alguien tiene un pecado acá? Anyone have a sin here? Everyone. Todos. Hay que luchar. You have to struggle. Pablo Paul decía lo malo que no quiero he hacer, says, the wicked that I do not want to do, muchas veces hago. many times I do. Y lo bueno que quiero hacer, And the good that I want to esa do, era su lucha. that was his struggle. Pablo. Paul, Una persona que ama la palabra de Dios y que ama hacer la voluntad de Dios a person who loves the word of God and loves the will of God, es evidencia de un verdadero creyente. is the evidence of a true Un creyente believer. verdadero es una persona que admira tanto a Cristo que quiere ser como Él. A true believer admires Christ so much he wants to be like him. Es no, I want to be like Mike. It's not, yo quiero ser No, como Mike. Mike es no safe. Mike no está salvo. MJ, Michael Jordan. Michael Jordan. No, I want to be like LeBron. Oh, quiero ser como LeBron. No, I don't want to be like LeBron. No, yo no quiero ser como LeBron. I want to be like Jesus. Quiero ser como Jesús. Y estoy lejos, And I'm far, lejos. pero Pero ahí voy. I'm going there. Who's going with me? ¿Quién va conmigo?
behind Jesus. detrás de Jesús. Ustedes pueden ver las evidencias que hay en la Biblia. Can you see the evidences in the Bible? Tenemos la evidencia del amor, We have the evidence of love, evidencias de la palabra, the evidence of the word, evidencias del deseo de hacer su voluntad, the evidence of the desire to do his will, evidencias de la lucha con el pecado. the evidence of the struggle with sin. Y esta carta de Juan es maravillosa, And this is a marvelous letter in John, llena de evidencias full of evidence para los creyentes For the examinar su vida the believers to examine their y lives saber si usted es salvo. and know that if you are saved. 2025, 2025, una asignación divina de Dios para nuestra vida. a divine assignation to our lives, Ir a las evidencias de su verdad to go to the evidences of para his usted truth, tener seguridad de salvación. for you to have assurance of No porque salvation, lo dice con sus labios, not because you say it with your no lips, porque lo confesó un día en un altar como este, because you confessed it in your lips one porque day hay in an altar, evidencias en su vida. because there's Míreme evidence in your acá, life. Look over Saulo here. de Tarso. Saul from Míreme acá. Tyrus. Look over here. Look at me. Mírame a mí. Saulo de, ay, perdón, mi amor, I'm sorry. Saulo de Tarso Saul from Tyrus iba camino a Damasco. was on his way to No iba a Damascus. caballo. He wasn't on a Iba horse. camino a Damasco. He was on his way to Damascus. Él perseguía a los que eran He persecuted those who are. y él lo hacía como que él era. ¿Se acuerda la And he historia? did it as if he was one. Buscaba cartas para perseguir a los que sí eran verdaderos. He looked for letters to follow those who were Y él truly. creía que él era verdadero. And he thought he was a Y true. él va camino a Damasco con esas cartas He's on the way to Damascus with those para letters seguir apresando y arrastrando a los que eran. to put into prison those who are. Y entonces se le aparece el Señor. And then the Lord appears. Él lo derriba al piso He knocks him on the floor. y le dice, Pablo, He says, Paul, ¿por qué me persigues? why do you Ojo, follow me? ¿a Look quién perseguía? who did he ¿A persecute? Jesús o a los que eran To de Jesús? Jesus or those of Jesus? Entonces, ¿a quién perseguía? So who did he persecute? Ah, bueno. Oh, okay. Dice, ¿por qué me persigues? Why do you persecute me? Señor, yo no te persigo. Lord, I don't persecute Yes, you. tú me persigues a mí. You persecute me. Los que son de él, Those who are his, nadie se los no one can quita. take him away. Son de él. They're his. Ok. Entonces le dice, él entiende, So he understands and he le says, quita la vista por 3 he días. takes his sight for 3 days. 1, 1, 2, 3. 2, 3. 3 días. 3 days. Saulo de Tarso. Saul from Tyrus. Le vuelve la vista. His sight returns. Ya no es más Saulo de Tarso. He is no longer Saul from Tyrus. Es Pablo. He is Paul. 3 días. 3 days. Un nuevo ser. A new being. Una nueva criatura. A new 3 creation. días. 3 days. Nunca más Never again volvió para atrás. did he go back. Nunca más. Never again. Nunca más. Never again. Y no hizo And he didn't do una confesión audible. an audible confession. Vivió una vida He lived a life transformado transformed por Jesucristo. by Jesus Christ. Dependió de él. He depended on No him. era perfecto. He wasn't perfect. Tenía defectos. He had defects, Pero dependía de but he él. depended on him. Dice que Dios He says that God, tenía un problema, Pablo. Paul had a Algunos problem. dicen que es orgullo. Some say it was Otros pride. dicen que un pecado. Others said it was sin. Otros dicen que una enfermedad. Others said it was I sickness. don't know. Yo no Pero la sé. Biblia le llama un aguijón. But the Bible says that it was a Y stumbling oró a stone. Dios, And ese hombre poderoso en Dios. that powerful man of God prayed, Quítame esto. take this away. Yo le dijo, no, And God said, no. que te baste mi gracia. Let my grace Wait. be enough. Mi gracia. Espera, my grace? Por gracia somos By grace salvos. we are saved. Por gracia somos By salvos. grace we are Que te saved. baste mi gracia. Let it be enough, my grace. You are safe. Eres salvo. It's enough for you. Es suficiente para ti. Confía en mí. Trust in me. Ok, Señor. Okay, Lord. No le quitó el problema, He didn't take away his problem, pero lo salvó. but he saved him. La voluntad de Dios The will of God para este año para ti, for this year for you que seas salvo is to be y que saved. tú sepas por la verdad And for you to know by the word that you are really saved. que realmente eres salvo. ¿Te interesa saberlo? Are you interested in Yo knowing? no te lo puedo decir. I can't tell you. No, No. Dios God, a través de su palabra. through his word. Entonces, el verdadero creyente, iglesia, ama la palabra de Dios. The true believer loves the word of God. El verdadero creyente ama la voluntad de Dios. The true believer loves God's will. El verdadero creyente desea ser como Jesús. The true believer desires to be like El Jesus. verdadero creyente ama la santidad. The true believer loves holiness. El verdadero creyente ama a Dios. The true believer loves God. Y mire, And look, esta es una de las evidencias más prácticas this de quién es is salvo. one of the most practical evidences of salvation. Porque amar al Dios que no vemos Because to love the God that we don't see es easy for many people in church. es fácil para mucha gente en la iglesia, Pero amar a los que vemos, but to love those we see, esa es otra historia. that's another story.
Just don't tell me No me digas that you love God que amas a Dios y no amas a tus hermanos. and you don't love your brothers. Diferencias tenemos, We have differences, but you have to love them. pero tienes que amarlos. Los tienes que amar como Dios dice. You have to love them how God says. Si tú pierdes la tabla, If you lose, si tú te airas if you get angry continuamente con un hermano en la iglesia, continually with a brother O in church hermana. or sister, examina tu vida con la verdad. examine your life with the truth. Tenemos diferencias, claro. We have differences, of Nos course. molestamos, yo me molesto, Do we get bothered? Of course, pero no ira, but not anger, no odio, not hate, no rencor. not Eso es lo contrario al amor. bitterness. That's the contrary of love. Así que examina tu vida So examine your life para saber que este 25 tú digas, yo soy salvo. to know that in 2025 you can No say, porque yo I lo am digo. saved, not because I say so, La verdad me lo muestra. but the truth shows me. Alguien me dijo Someone told me que había comenzado a congregarse con nosotros. that they started congregating with O us. sea, alguien me dijo que alguien le dijo. Someone told me that someone told them Porque la iglesia, la mega iglesia donde iba por un tiempo, because the mega church where they attended for a while se había acomodado tanto, had been so comfortable, ya no sentía demanda. he didn't feel a demand. Y en todos los últimos meses, And in all the last few months, nunca hablaron del pecado. they never spoke of sin. Nunca. Never. No es una palabra común. It's not a common word. Y comenzó a venir And he began to come. y empezó a sentirse retado, And he began to feel challenged, demandado. demanded, No por los hombres, not by man, por Dios, but by God, por su palabra. by his word. Y eso And that, no vamos a dejar de hacerlo. we will not stop doing De so, predicar la verdad, of preaching the truth, de enseñar la verdad, of teaching the truth, como está escrita. how it is written. La voluntad de Dios para ti este año es que seas salvo. The will of God for you this year is for you to be Que saved. examines tu vida con las evidencias de la palabra. Examine your life with the evidences of the word. Y esas evidencias And those evidences van a mostrar will show que tú has sido regenerado por el Espíritu Santo, that you have been regenerated by the Holy que Spirit, tú has nacido de Dios, that you are born of God, que verdaderamente has creído en Cristo. and that you have truly believed in Jesus No Christ. porque lo dices, Not because you say it, las evidencias lo muestran. but the evidence shows ¿Lo so. podemos entender? Can you understand that? ¿Podemos entender? Can you understand that?